Oiga bien, entonces yo no lo puedo bautizar porque no puedo obedecer a Jesús, porque no me sé el nombre del Padre. Y si no me sé el nombre del Espíritu Santo, pues tampoco lo puedo bautizar porque yo no me sé el nombre del Espíritu Santo, por lo cual no puedo obedecer a Jesús. Así es que, si no me sé el nombre del Padre y no me sé el nombre del Espíritu Santo, hermano, por lo menos el 99.99% de la humanidad sabe cuál es el nombre del Hijo, ¿verdad? Y también nosotros no necesitamos una teología, estudios teológicos, o haber ido a un instituto para saber cuál es el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Jesús. Si yo no supiera cuál es el nombre del Padre y del Espíritu Santo, por lo menos me sé el nombre del Hijo. Y si Jesús me mandó a bautizar en el nombre del Hijo, ¿en qué nombre lo tengo que bautizar? Pues en el nombre de Jesús. Y veíamos, amados hermanos, ¿verdad? Esto es a manera de introducción para que podamos volver a recordar. Y veíamos, amados hermanos, que Mateo 28:19 no da nombres. Por eso hace 8 días les pregunté, ¿cuántos nombres ven ustedes en Mateo 28:19? Y ustedes dijeron, no, pues unos dijeron que 3, otros dijeron que ninguno. En realidad no hay ningún nombre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son adjetivos calificativos. Amén. Entonces lo que vimos es que si no me sé el nombre del Padre, entonces tengo que buscar cuál es el nombre del Padre para esta dispensación. Amén. Y para buscar el nombre del Padre para esta dispensación, tengo que ir a la palabra de Dios. No tengo que ir a otro libro. No tengo por qué buscar en otra parte si la palabra de Dios es completa. Amén. Y entonces, al buscar el nombre del Padre, veíamos el hermano en Isaías, hermano 9:6, que dice la Biblia que un hijo nos es nacido, ¿verdad? O un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías, ¿sobre quién está profetizando? Sobre el nacimiento de Jesús. 750 años está profetizando Isaías y dice, por revelación del Espíritu de Dios, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, ¿verdad?, ese niño, admirable, consejero, ¿sí o no? ¿Qué más? Dios fuerte. Ese niño era el Dios fuerte. Padre eterno. Ese niño era el Padre eterno. Amén. Y cuando el ángel se le aparece, hermano, a los pastores y dice, os doy nuevas de gran gozo porque hoy en la ciudad de David ha nacido, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Jesús el Salvador. Pero antes se le aparece el ángel a María y dice, ¿verdad? Pues dice que llamará su nombre, ¿cómo? De ese niño, ¿cómo se iba a llamar el nombre? Jesús. Porque verdad que Isaías también profetizando dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, ¿verdad? Más bien Emanuel. Isaías dice Emanuel, pero hasta ahí se queda. No revela el nombre. Y en Mateo 1:21 dice, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que va a nacer el niño y pondrá su nombre Jesús, que hermano, que es Emanuel, que traducido es, ¿qué, hermano? Dios con nosotros. Ahora, yo quiero que le ponga atención a eso. No dice el Hijo de Dios, dice Dios con nosotros. Amén. Entonces, ese Dios llevaba un nombre, el ángel lo dio para esta dispensación. Amén. ¿Cuánto es la gloria a Dios? La palabra de Dios dice en Isaías también, dice, ¿y ahora qué hago aquí mientras mi pueblo, bueno, es cautivo? ¿Verdad? Y los que lo tienen cautivo lo hacen aullar y mi nombre es blasfemado continuamente. Por tanto, dice, por esta causa, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Amén.
¿Qué nombre le vino a revelar Jesús? Pues Jesús. Y vimos también que Jesús muchas veces aseguró ser el Padre. Vimos textos cuando dice, yo y el Padre uno somos. Vimos textos, hermano, cuando Él dijo, si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Amén. Entonces Jesús estaba diciendo que los discípulos lo que estaban viendo al Padre. Entonces surge por ahí un hermano distraído, un discípulo, y dice, bueno, Señor, pues dirá lo que dirá, pero muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, hermano, Jesús dice, ay, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿Ok? Entonces, si el Padre, hermano, si Jesús está manifestando ser el Padre, y luego dice, he manifestado tu nombre a mis hermanos. ¿Qué nombre manifestó Jesús para esta dispensación? Jesús. Y ya vimos, hermano, que el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Amén. Y entonces, si yo ya tengo el nombre del Padre, como Jesús me dijo, ¿verdad? Porque Él dijo que yo los tenía que bautizar en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre, hermanos? Jesús. Ya lo vimos en la Biblia, ¿verdad? Y ahora vamos al nombre del Hijo. Y todos saben, no hay necesidad de sacar Biblia para poder, ¿verdad?, saber cuál es el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Jesús. Entonces, ya tengo el nombre del Padre, ya tengo el nombre del Hijo, que es Jesús. Porque si bien, hermano, usted entiende el texto y dice, hermano, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre singular, no en los nombres, en el nombre, es decir, que esos tres adjetivos calificativos tienen un nombre. Amén. Ahora, ya sabemos el nombre del Padre, ya sabemos el nombre del Hijo. Ahora vamos a ver quién es el Espíritu Santo para poder ver, hermano, gloria al nombre del Señor, lo que es el nombre, gloria a Dios. Debemos entender que para conocer el nombre del Espíritu Santo, debemos tener claro que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Usted debe tener claro eso, porque hay gente que dice, mire, pastor, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ni este se revuelve con este ni con este. Son tres y luego los juntan en uno. A muchos no lo pueden, no pueden. Otros yo he visto, hermano, en el Facebook muchas cosas que nos critican, pero hermano, a su nombre sea la gloria. Si usted, hay gente que dice, mire, es que Dios es como el huevo, la clara, la yema y el cascarón. Pero si usted se va científicamente, una composición tiene la clara, otra composición tiene la yema y otra composición tiene el cascarón. No es lo mismo. Por eso cuando usted va al doctor y tiene lo que muchas veces vamos tantos, el colesterol, le dice, no coma yema, cómase nada más la clara, ¿verdad? Porque tienen distinta composición. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros decimos que es como el agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Todos se lo saben. H2O. O sea, dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Ese es H2O. Ok. El agua, cuando está, hermano, en su estado sólido, que es el hielo, sigue siendo H2O. El agua, cuando está, hermano, en su etapa o en su estado líquido, sigue siendo H2O. Y el agua, cuando está en su estado de evaporación o gaseoso, no ha sido así, sigue siendo H2O.
¿Me explico? No cambia la composición química. Es lo que ustedes deben entender. Sigue, ya sea en el estado de vapor, ya sea en estado líquido o sólido, sigue siendo H2O. Pero ¿qué pasa? En estado sólido pues tiene una manifestación, que en estado líquido es diferente, que en el estado, hermano, de evaporación es diferente. ¿Me explico? Son tres diferentes manifestaciones del agua, pero no cambian su composición química. Y así es el Señor. Él es el Padre de la creación, Él fue el Hijo en la redención, y ahora es el Espíritu Santo en la renovación del ser humano. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que nosotros debemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. Amén. No estamos hablando de una persona diferente a Jehová, vamos a decirlo así para que me entiendan. Jehová es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, en Juan 4:24, la palabra de Dios dice que Dios es Espíritu. Amén. O sea, le estoy dando esta referencia para que usted entienda que la esencia de Dios es el Espíritu, ¿verdad? Por eso en el Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí o no? Bueno, estamos hablando de ese Espíritu. Dios es Espíritu, y los que le adoran lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Amén. Dios no es, hermano, gloria a Dios. Dios no está compuesto por metal. Dios no está compuesto por yeso. Dios no está compuesto por una piedra. Dios es espíritu. Por eso cuando nosotros adoramos y cuando nosotros alabamos al Señor, podemos sentir su presencia. No necesitamos una fotografía, no necesitamos nada, porque Dios es espíritu. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la otra vez usted me preguntó que dice que muchos pintan a Jesús con cabello largo, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿Jesús tenía el cabello largo? ¿Lo tenía o no lo tenía? Pues yo nunca lo vi, ¿verdad? Yo no lo he visto. Bueno, no creo que haya tenido el cabello largo, porque solamente los que tenían el cabello largo eran los que hacían un voto de nazareno, el voto nazareno, que no tenían que tomar sidra y que no tenían que pasar navajas sobre su cabeza como lo hizo Sansón. Amén. Jesús no hizo voto de nazareno. Jesús fue a Nazaret, ahí vivió, pero ¿sabe qué? Para que se cumpliese una profecía. Amén. Si usted ve a los judíos, ¿verdad? A los judíos raros. Bueno, estoy hablando de judíos ortodoxos, de los que creen, ¿verdad? De los que guardan la ley. Raro, usted va a ver a un judío con el cabello largo. Todos tienen el cabello corto. Amén. Ahora, hermanos, Dios es espíritu. Y hermano, en Levítico 11:44, Jehová, hermano, le dice al pueblo de Israel que Él es santo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto santificaréis y seréis santos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque yo soy santo. Ahora, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es que santo. O sea, el Señor es santo, Dios es santo. Amén. Ahora, si Dios es espíritu y es santo, Dios es el Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Sí, me estoy dando a entender. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, todos nosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y cuando la palabra de Dios dice que en toda vuestra manera de vivir, no nada más se está viviendo como muchos piensan, es que el alma es lo que le importa a Dios, por lo cual yo puedo hacer con lo que quiera con el cuerpo. Al fin, el alma es lo que le interesa a Dios. No, la palabra de Dios dice que en todas las cosas. En Tesalonicenses dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y Pedro dice que nosotros tenemos que vivir una vida digna de un cristiano en todas las áreas de nuestra vida, en el vestir, en el sociabilizar, en todos lados tenemos que llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, miren, muchos le tienen miedo a la palabra santo. Porque muchos piensan, hermano, que les predican de santidad y piensan, hermano, que van a andar ahí, hermano, como con las manos así, la aureola arriba, y que no hay errores, y que no van a pecar, y que nunca van a fallar. No, somos hombres. Somos hombres y fallamos, hermanos. Gloria a Dios. Lo que pasa es que la palabra santo significa que nosotros hemos sido apartados. Amén. Dios nos sacó del mundo y nos apartó y nos trajo aquí para que le sirvamos a Él exclusivamente al Señor Jesucristo. Amén. La vez pasada le puse el ejemplo de la guitarra. Esa guitarra ha sido santificada. No porque no tenga un corazón o no tenga, hermano, sangre corriendo o venas para que corra por ahí sangre. Lo que quiere decir es que esa guitarra ha sido apartada para uso exclusivo de la adoración al Señor. Esa guitarra no va a tocar en un bar. Esa guitarra no va a tocar en un evento allá, hermano, ahí en el rodeo. Esa guitarra no va a ir a otro lado, sino simplemente está dedicada para cantarle salmos y alabanzas al Rey de la Gloria. Amén. Cuando entendemos ese concepto, entonces nosotros podemos ver y decir, bueno, nosotros hemos sido apartados para la gloria de Dios. Por lo cual, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo no puede estar en la cantina, porque he sido apartado exclusivamente para servirle al Señor. Amén. No va a estar, hermano, en un baile, no va a estar, hermano, allá en una taberna, no va a estar, no. Nosotros hemos sido apartados de allá y traídos acá para, hermano, adorar y glorificar al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando entendemos eso, podemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay necesidad de que le hablemos al pastor. Pastor, ¿será bueno de que me tome una cerveza? La Biblia dice que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Echa a perder toda la masa. Eso es leudar. Echó a perder toda la masa. ¿Verdad? Hermano, un drogadicto no empieza siendo drogadicto. Empieza con la primera fumada, con la primera pipa, con la primera, hermano, cuando absorbe la primera raya de cocaína. No era drogadicto, pero se empezó con uno y se envició, ¿verdad? El alcohólico no empezó siendo alcohólico. El alcohólico empezó cuando le decían, ándale, tómate una, ándale, no te pasa nada, ándale, te pega. Y él no quería, no, a mí no me gusta, ándale, mira. Se la tomó y entonces le empezó a agarrar sabor. Tal vez no le gustaba en ese momento, pero como convivía con los amigos, le empezó a gustar y entonces ahí se envició. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, nosotros debemos entender que solamente hay un espíritu. Amén. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es decir,
que solamente hay un espíritu. Dios reparte dones, ¿verdad? Pero solamente Él los reparte. No es que haya varios espíritus repartiendo dones, no. Él reparte los dones. A su nombre sea la gloria. En Efesios 4:4 dice un cuerpo y un espíritu. Solamente hay un espíritu, por lo cual es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, que el Espíritu Santo es Dios es evidente cuando comparamos, hermanos. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, es como cuando Ananías y Zafira dijeron: bueno, vamos a regalar este terreno para la obra. Lo vamos a vender y se lo vamos a traer a los pies de Pedro, ¿verdad? Y ellos, es como cuando usted dice: pastor, ¿sabe qué? Yo prometo poner, no sé, le prometo poner que le voy a donar todo lo que es el chile y tal. Usted promete, ¿verdad? Pero si no cumple, pues ahorita no le pasa nada en el momento, ¿verdad? No sé, a usted con Dios. Pero en ese momento, Ananías y Zafira, hermano, llegan a un acuerdo y ellos dicen: ¿saben qué? Pues sí lo prometimos, pero es mucho dinero. Nada más vamos a dar un poco. Y es cuando se presenta con Pedro y le trae el dinero. Y entonces Pedro le dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién, hermano? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. 5:4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? En otras palabras, él dijo: pues si no lo hubieras prometido, pues ¿qué? ¿Cuál es el problema? Es tuya, era tuya. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, la pregunta: ¿le mintió al Espíritu Santo o le mintió a Dios? ¿A quién le mintió? Pues es que el Espíritu Santo es Dios. No hay, hermano, no hay contradicción en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Si comparamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora con vosotros? ¿Nosotros qué somos, hermanos? Templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso la Biblia dice que Él no habita en casas hechas por manos de hombre. Amén. O sea, cuando nosotros hablamos de la iglesia, no estamos hablando de las paredes, hermanos, ¿verdad? Tenemos un concepto errado de lo que es la iglesia. Agarramos y decimos: voy a la iglesia. ¿De dónde vienes? De la iglesia. ¿Para dónde vas? A la iglesia. Y nosotros pensamos que estas 4 paredes son la iglesia. No, este es el templo. La iglesia somos nosotros. Amén. El conjunto de fieles que se reúnen para alabar al Señor. Esa es la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y en la iglesia habita, la iglesia que es el cuerpo, oiga bien, del Señor aquí en la tierra, habita el Espíritu Santo. Es decir, que usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos de acuerdo, ahí vamos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Por eso dice: no ignores que tú eres templo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. O sea, debes de entender. Por eso, hermano, que nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, que la evidencia es hablar en las lenguas, en otras lenguas. Nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo debemos tener cuidado de no apagar el Espíritu de Dios. Pablo le dice a Timoteo que debe de tener cuidado que no apague el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros apagamos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a donde no debemos.
y hacemos lo que no debemos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Imagínense al Espíritu Santo yendo a bailar a la discoteca. ¿Me explico? Amén. Imagina al Espíritu Santo yendo, hermano, ahí a la taberna, ahí a sentarse, a tomar unas copas o unos vinos. O sea, nosotros debemos tener cuidado con lo que tenemos. Por eso, hermano, es que el ser cristiano no es simplemente cuestión de nada más cuando estamos en la iglesia. El ser cristiano es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida. Ahora, dice 1 Corintios 3:16: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Ahora, si lo comparamos con 1 Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El que tiene el Espíritu Santo tiene a Dios. Amén. Tiene a Dios. Por eso es que el Señor, hermanos, permítame recordarle que Él dijo: y ustedes cosas mayores haréis. Amén. Cuando Pedro, hermano, dice que cuando Pedro salía a caminar a las calles, la gente sacaba a los enfermos para que tan siquiera la sombra de Pedro los tocara y fueran sanados. Y hay un canto que nosotros cantamos que decimos: no era la sombra, ni tampoco Pedro. Es que Pedro tenía que el espíritu del Nazareno, gloria al nombre del Señor. O sea, tenía el Espíritu Santo de Dios. No era la humanidad de Pedro, no era, gloria al nombre del Señor, ni la sombra era que Pedro estaba lleno de la presencia de Dios. Nosotros, dice la palabra del Señor, que cosas mayores haremos cuando nosotros tengamos al Señor. Amén. Y nosotros lo tenemos, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Quiero que entienda esto. La experiencia que tuvo Pedro, la tuvimos nosotros. Nada más que Pedro la tuvo el día del Pentecostés. Nosotros la tuvimos en una iglesia, bueno, en un templo. ¿Me explico, hermanos? ¿Cambió el poder del Señor? ¿Cambió el poder del Espíritu? No, hermanos. No, simplemente que yo creo que es, hermano, la fe que tenemos en Él. Eso es lo que muchas veces merma que las cosas no sucedan en este lugar. La incredulidad. Amén. Y la incredulidad nace a raíz de que nos sentimos indignos. ¿Sí o no? Vamos a suponer, hermanos, que yo estoy enfermo y yo le digo, nada más por un ejemplo, ¿verdad? Hermano Pascual, venga y ore por mí para que sea sano. El hermano Pascual puede decir: ah, caray, ¿yo? Aleluya. ¿Cómo voy a orar, pastor, por usted? Si usted es el pastor, usted ore por usted. Porque muchas veces nos sentimos indignos, ¿verdad? Nos sentimos mal. Pensamos que porque no llevamos una vida al 100%, entonces nos sentimos indignos y viene la incredulidad en nuestra vida y decimos: no, yo no puedo, pastor. No, yo no creo que el Señor me use. No, yo no creo, pastor. No creo que el Señor se atreva a usarme a mí. Aleluya. Pero usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no? Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Es de acuerdo, hermano? A como nosotros creamos en el Señor. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? ¿Qué diferencia entre Pedro y nosotros? Ninguna diferencia. Me preguntaba el hermano y por qué se manifestaban mal las cosas, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, hermano, es que primero, hermano, el pecado no era tan tanto, ¿verdad? Segundo, hermano, no había tanta distracción. Hoy en día hay una de tan solo la televisión nos distrae.
¿verdad? Los juegos. Bueno, ni la televisión ya se lo llevó el celular. Tan solo en el celular. Son cosas que nos distraen. Usted dice, bueno, voy a ver qué hay en el Facebook. Daba 5 minutos. Y cuando ve ya se pasó 1 hora. Y si no se despega, se le pasaron 2. Son distracciones, hermano, que nos impiden, ¿verdad?, meternos en las cosas de Dios, ¿verdad? Yo no sé cuál haya sido el wifi de Pedro o el Facebook de Pedro, ¿verdad? Pero yo creo que hoy, hermano, las cosas están más difíciles para con nosotros. ¿Amén? Por eso es que estamos en los últimos tiempos y el Señor ya viene. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre, hermanos? De Jesús. ¿En qué nombre? De Jesús. Pues me iba a enviar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y vimos que Dios se manifestó en Jesús, y vimos que Jesús manifestó el nombre de su Padre, hermano, para esta dispensación que es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, hermanos? Amén, hermano. ¿Sí me expliqué? Porque decía el maestro, ¿verdad? La cátedra decía, o soy muy buen maestro o nadie me entendió nada. Aleluya. Porque cuando no hay dudas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, que nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo. Ya, Hechos 2:38, ¿verdad? Se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, ¿verdad? Se levanta y hermano, y empieza a predicarles. Y se compungen los judíos y dice, bueno, Señor, la regamos, crucificamos a Jesucristo, la regamos, no sabíamos cómo lo vamos a remediar. Y Pedro les dijo, ¿verdad? Gloria a Dios, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hermanos, luego sale hermano, sale gente diciendo, no. El bautismo en el nombre de Jesucristo era solo para los judíos, porque los judíos lo crucificaron y ellos tenían que arrepentirse y por eso se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Felipe va a Samaria, y Samaria, los samaritanos, era una mezcla de judío con gentil. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban. Por eso ve que en el pozo de Jacob, ¿verdad?, se encuentra Jesús a la mujer samaritana y se extraña de que le hable, pues judíos y samaritanos no se llevan. Amén. Y va, hermano Felipe, y les dice, y les predica el evangelio y los bautiza en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, Pedro recibe una visión de no llamar inmundo todo lo que Dios ha creado, porque un judío, al entrar a la casa de un gentil, se volvía inmundo. Entonces, antes de mandar a Pedro a la casa de un gentil, ¿verdad?, que sería Cornelio, Dios le da esa revelación. Y por eso cuando lo mandan a traer, él entra, hermano, confiadamente, porque ya sabía que nada, hermano, de lo que Dios ha creado, lo tenía que llamar inmundo. Y cuando les empieza a hablar de Jesucristo, reciben el Espíritu Santo. Los romanos, gloria al nombre del Señor. Y dice Pedro, bueno, ¿puede acaso alguien impedir el bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y dice la Escritura, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Allá, hermano, no me acuerdo el capítulo del libro de los Hechos, cuando Pablo se encuentra a los discípulos de Juan. ¿Qué capítulo es? Ilumínenme. Van a tener que leer mucho para que me iluminen. Ilumínenme. Si no es el 10, pero ilumínenme. Se le aparece, hermano, se aparece
Pablo con los discípulos de Juan y les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo? Dijeron: ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Y les pregunta: pues ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: bueno, Juan bautizó para arrepentimiento. Y cuando ellos escucharon a Pablo, dice que él los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Hechos capítulo 22. Saulo de Tarso, que es conocido como Pablo. Saulo está relatando su conversión cuando el Señor se le aparece camino a Damasco y lo tumba. No sé si lo tumbó del caballo, no sé si lo tumbó de una carreta, no sé si lo iba caminando y lo tumbó, pero dice que cayó a tierra, ¿verdad? Porque la Biblia no dice si fue de un caballo, no. Pero cuando, hermano, cuando él le está relatando, hermano, la palabra de Dios dice que, hermano, le dice a Ananías cuando recibe la lista: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. Por eso es que la Escritura dice: y en ningún otro hay salvación. Empieza en el versículo 11: esta es la piedra, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ya con esto termino, hermanos. Si usted lee la Biblia del Génesis al Apocalipsis, no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguno. Es más, ni Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo iba Juan a bautizar así si Jesús lo ordenó ya después de que había resucitado? Juan ya había muerto desde hace varios tiempos. ¿Me explico, hermanos? No hay ningún bautismo. Todos los bautismos que hay en la palabra de Dios son hechos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta? O soy muy buen maestro o no me entendieron nada. Vamos a ponernos de pie. Es bien importante que usted entienda esto. Amén. Es bien importante porque es una base doctrinal. Amén.